Días, buenas noches, dependiendo la hora que nos vean. Bienvenidas y bienvenidos a Bitácora Migrante, el podcast, un espacio de encuentro, noticias y diálogo sobre los mexicanos que vivimos en el exterior. El día de hoy nos acompaña una gran amiga cuya trayectoria combina tecnología, creatividad, investigación y compromiso con la representación femenina en el mundo del videojuego. Esta entrevista nos llevará a explorar cómo los videojuegos, la educación y la ciencia pueden entrelazarse para generar impacto social, especialmente desde la mirada de una mujer mexicana migrante que lidera, transforma y abre caminos en espacios altamente competitivos. Antes de presentarla y de darle la palabra, me voy a permitir leer un poco de lo que es su, su currículum. Nuestra invitada es Ruth Contreras Espinosa, doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña y profesora en la Universidad de Barcelona, investigadora y coordinadora de proyectos internacionales financiados por la Unión Europea. Ruth se especializa en áreas como diseño, estudios de videojuegos, gamificación y aprendizaje potenciado por la tecnología. Es embajadora de Women in Games International, cofundadora de DIGRA México y de la Red Global MX Capítulo Barcelona, con una trayectoria reconocida por el gobierno mexicano como mexicana distinguida, ha dejado huella en la academia, la industria y la representación de las mujeres en el mundo digital. Ruth, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en este podcast y la verdad es que siempre hemos tenido la oportunidad de platicar en un ambiente de sobremesas, en un ambiente sobre relajado, pero hoy quería de alguna forma que nos compartieras, ¿no? Todo lo que ha sido tu carrera en el mundo del videojuego, desde tus experiencias en el mundo comunitario, todas las inquietudes. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias, Rafa, a ti por la invitación y bueno, y un placer estar aquí en Bitácora Migrante, que la voy siguiendo de vez en cuando en redes. Pues a ver, que mi trayectoria, pues no sé, quizá empezar por cómo llegué aquí, ¿no? Al extranjero, Pues, hace yo quería que me contaras un poco de ti, de tu de familia. mí. ¿Te acuerdas que en algún momento platicamos en todos los lugares en donde has vivido? O sea, Pues mira. tengo la oportunidad de conocer a tu mamá, o sea, entonces, Podemos bueno, que nos empezar cuentes un incluso poco. desde antes, sí, ¿no? Ok. Y de hecho está bien, lo podemos enlazar incluso con de qué manera me ha ayudado todo eso aquí, ¿no? En el extranjero. Yo, Efectivamente. con mi familia, pues mi padre trabajaba para la industria azucarera, entonces nosotros solíamos vivir en diferentes partes de México, cada 4, 5 años o tres, nos mudábamos de un sitio a otro, ¿no? Yo nací en Guadalajara, pero a los 5 años pues ya nos mudamos, por ejemplo, a Cuautla, Morelos. Entonces, siempre viví en Veracruz, viví cerca de Puebla, también viví en Martínez de la Torre, Veracruz, viví muchos años en Michoacán también, muy cerca de Los Reyes, Michoacán. Entonces, fuimos yendo de un lado hacia otro y todo eso pues me hacía que cada vez que llegaba a un nuevo sitio, pues tenía que volver a empezar, ¿no? Empezar con mi grupo de amigos, volver a adaptarme a las metodologías de enseñanza de la escuela a la que llegaba, ¿no? Volver a encontrar, pues, puntos con una nueva comunidad, ¿no? O grupo de apoyo ahí que pudiera estar conmigo. Entonces, yo creo que eso, alguna vez lo hablé con mis padres, ¿no? Eso me ayudó, yo creo que para poder después desarrollar o llevar a cabo todo lo que hago aquí, ¿no? También cuando yo llegué a Barcelona hace ya 25 años, pues fue como una ciudad más, como en México, ¿no? Volver a trasladarte a otro sitio. Quizá aquí fue más complicado porque hubo que aprender otro idioma, ¿no? El catalán, hubo que pues aprender una cultura completamente diferente, porque aunque en México vas viajando en diferentes ciudades y aprendes costumbres diferentes, al final de cuentas pues como que nos une, ¿no? Todavía muchas cosas en común, pero aquí pues era completamente diferente. Para quien no lo sepa, pues Cataluña, donde está Barcelona, es muy diferente al resto de España. Es la cultura aquí es muy diferente en el sentido de que pues, son más como digamos como los alemanes, ¿no? De España, un Sí. poco, en el sentido que pues son muy, muy, muy organizados, son pues menos cálidos quizá que en otras partes de España.
tienen fama de ser muy codos aquí, ¿no? Pues sí, que miran mucho el tema del dinero, por eso también se considera una comunidad que, que tiene bueno, no me salen las palabras, tienen un poder económico importante, entonces yo creo que todo esto pues ha hecho también, ¿no? Que tuviera que replantearme muchas cosas para poder aprender a vivir. Entonces, pues de aquí. Siempre tuviste claro, Ruth, desde niña que querías estudiar en el extranjero o que querías venirte al extranjero. O sea, ¿cómo fue, o sea, tu infancia, la etapa de la secundaria, de la preparatoria? O sea, eras una niña inquieta, le gustaban los deportes, con tus Sí, hermanos, ¿cómo esto eras? no sé si lo hablé contigo, pero sí, sí, era muy inquieta y me gustaba todo lo que tuviera relación. A ver, el tema de los estereotipos en el momento en que yo era niña, pues estaba muy marcado, sobre todo en México, ¿no? O sea, las niñas no podían jugar fútbol o no les podía interesar el fútbol americano o el béisbol y a mí todo eso me gustaba. No les podía gustar los videojuegos, eso era como el mundo de hombres, pues a mí me gustaba. Entonces, yo no encajaba en todo este mundo de los estereotipos del hombre-mujer y casi todo me llevaba, quizá por tener dos hermanos, hacia todos ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, yo veía fútbol americano con ellos y mi padre y me gustaba y aprendí un poco a jugar en la secundaria, incluso a veces se reían de mí porque yo quería jugar. eh, Estas cosas, ¿no? Pero yo creo que si no hubiera seguido por aquí no habría llegado a donde estoy con los juegos, ¿no? Sí. No, quizá no me planteé como tal desde muy niña el decir me quiero ir al extranjero, pero otra cosa también que influyó mucho el que empezara yo a mirar al extranjero era que el tema de las producciones que se hacían en México en cuanto a cine, en cuanto a música, en cuanto a, en ese momento, pues juegos no, quizá Estados Unidos, ¿no? Que ve de donde venía casi todo lo que se estaba produciendo de videojuegos en ese momento, pero sí que cine y música me hicieron mirar hacia España, eso sí puedo decirlo, pero ya más bien cuando yo era ya adolescente, ¿no? Adolescente y estaba ya entrando a la universidad. Lo explico por qué, pero yo veía en nuestras producciones, tanto cinematográficas como musicales, mucho drama, ¿no? La cultura mexicana todo es muy dramático, todo es muy, me dejaste, no me quieres, ¿no? Me voy a matar, me voy a suicidar, este tipo de cosas eran las que dominaban y siguen dominando, porque si lo escuchamos en el Sí. mariachi, lo sigues viendo en las producciones musicales y también a veces en el cine. Y eso me hacía ver cuando nace en España lo que le llaman la movida de los ochentas, que para nosotros fue esa época del rock en tu idioma, ¿no? Digamos así. Sí. Pues me hizo mirar hacia aquí, me hizo mirar hacia aquí, eran pues unas producciones muy diferentes, ¿no? Tú recordarás seguramente Alaska, Los Hombres G, todo este tipo de música que era más la cotidianidad del día, de pues ir a un bar, salir a pasear, los amigos, ¿no? Eh, que estar cortándote las venas por algo o alguien que no te quiso. Entonces eso es lo que me hizo mirar quizá para acá. Y cuando llegó el momento de que decidí apostar por el tema de videojuegos, pues quien vi que había una oportunidad para poder hacerlo y que me ofrecía la oportunidad con becas de poder venir, pues era España. Por eso vine hacia aquí. Pero tú que estudiaste en México, estás entras a la universidad, ¿a qué carrera? Yo en México, en ese momento había, para acercarte a los videojuegos, no era como ahora que tienes una carrera directa, ¿no? Sino que pues tenías que ir por la vía larga. Entonces solo tenías la opción de o estudiar o programación, que era pues entrar a sistemas computacionales, que tampoco Sí. te acercaba tanto porque ahí veías pues más bien en ese momento pues hacer software, ¿no? Lo que se llama el C++, este tipo de código más básico, que tampoco me acercaba en ese momento demasiado, pero bueno, era una vía. Y la otra era la del diseño, ¿no? Es decir, diseñar los personajes, hacer animaciones, y yo me acerqué al diseño. Yo estudié diseño y comunicación gráfica en la Universidad de Guadalajara, pero de hecho yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, pero justo un año antes de acabar la carrera, yo ya sabía que no me iba a dedicar a eso, no, no me gustaba.
¿Y tú recomiendas el tema de estudiar y trabajar al mismo tiempo? Sí, yo entré a trabajar hace muchos años, o sea, ya desde los 18 años comencé a trabajar. Yo trabajé en un McDonald's cuando empecé a Ok. trabajar y los fines de semana, pero trabajaba en un McDonald's y luego, nada, fueron pues mis primeros momentos, pero luego empecé a trabajar en cosas relacionadas cuando estuve en la universidad ya, con cosas relacionadas con mi carrera, es decir, pues pasé por un periódico, trabajé en un periódico, también trabajé en una empresa que hacíamos cheques. En ese momento era cuando existían cheques que los metías en una impresora de esas de punto, esas que hacían ruido de Sí. chin, chin, pues ahí, ¿no? Entonces, también trabajé ahí en una empresa que hacíamos los cheques, trabajé en editoriales, y eso pues sí me ayudó a entrar en un mundo laboral muy rápido y yo creo que también pues me considero una persona muy, dirían en España, espabilada para empezar a buscar cosas, con lo cual antes de que yo acabara la carrera, yo ya estaba coordinando un equipo editorial en la misma Universidad de Guadalajara en un centro de estudios que se llamaba el Centro de Estudios de Centros Históricos, que aún existe. Y bueno, pues al haber pasado por lo que era pues en prensa, haber visto varias cosas, diferentes modelos de impresión, porque también trabajé para una empresa que hacía las bolsas de las Sabritas. Ok. Entonces, pues también había visto todo ese tema de impresión, entonces por eso llegué rápidamente a estar en esa coordinación. Mm. Fíjate que ahorita que mencionas toda esta trayectoria a nivel de experiencia laboral, siempre he pensado que ningún conocimiento estorba y que uno cuando menos espera utiliza alguna de estas herramientas que a lo largo de su vida ha vivido, ¿no? Sí, definitivamente, a ver, todo sirve. Yo creo que Ujú. absolutamente todo lo que vamos aprendiendo en la vida, hasta cocinar, ¿no? Que vas Sí. aprendiendo conforme la marcha, todo, absolutamente. Y cuando estás en el extranjero, yo creo que todas esas cosas te sirven también bastante. Yo creo también algo que siempre he defendido mucho, que el mexicano pues tenemos incluso una ventaja sobre los que viven y han nacido aquí en Europa, precisamente por el hecho de que muchas veces pues carecemos de ciertas comodidades que aquí no, que aquí ellos no carecen. Entonces eso te hace ver la vida de otra manera, pensar de otra manera, buscarte estrategias incluso, ¿no? Como para hacer mejor las cosas día a día. Yo creo que esto es algo que nos caracteriza y que sirve también, ¿no? Más allá de lo que vas Así es. aprendiendo de manera formal, todo lo informal también es muy valioso. Fíjate que ya hilvanando con esto último que acabas de mencionar, me paso a una pregunta que quería hacerte. ¿Tú qué desafíos enfrentaste al abrirte camino en un entorno técnico y pues ahora sí que de hombres en el tema en el tema de los videojuegos? Muchas cosas, la verdad. Para empezar, bueno, es una ingeniería multimedia la que yo hice, o sea que habíamos mujeres muy pocas. Y prácticamente, pues todo, libros, producciones, todo relacionado con videojuegos, ¿no? Todo, pues era escrito por hombres. Desafíos, pues desde lo contenido que iba encontrando, ¿no? Que contenido me refiero que, pues, por ejemplo, en tema de juegos, tú quieres jugar un juego y pues muchas veces todas las mecánicas de los juegos están pensadas para hombres, es decir, pues los que en ese momento, quizá cuando yo empecé a jugar, pues eran todos de disparos. Y entonces me gustan, ¿eh? Me gustan. O sea, de hecho, me confieso fan de los shooters. Me gustan mucho, pero claro, yo igual si hubiera querido explorar, mirar otro tipo de mecánicas, no había, porque estaban creadas básicamente todo por hombres. Entonces yo creo que esa es una de las primeras cosas, ¿no? Empezar a explorar otros tipos de contenidos que se podían hacer. También el tema de cuando empecé yo a desarrollar lo que eran personajes, pues también todos eran pues personajes directamente que están todos sexualizados, ¿no? Y que te digan, no, es que esa mujer no tiene que ser así o no la tienes que vestir así, tiene que ser vestida de otra manera. Por no decir tiene que mostrar ropa, tiene que mostrar carne, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pues es como, ¿pero por qué? No, pues porque es lo que vende.
tristemente es así. Entonces, pues todo este tema, ¿no? Es decir, todos los contenidos que había implícitos y obviamente también el tema de que en muchas ocasiones me llegué a encontrar gente que por el hecho de ser mujer era como, bueno, jefes, ¿eh? En concreto que, bueno, ella que no haga esto, ella que mejor haga esto, porque pues es mujer, se le da mejor esto. Entonces, este tipo de, volvemos a lo que hablaba antes, ¿no? De los estereotipos, ¿no? Que al final de cuentas supe sortearlos como también supe hacerlo cuando quería jugar fútbol o me gustaba ver el fútbol, ¿no? Americano, pues era lo mismo, o el béisbol. Es lo mismo aquí, o sea, es ir demostrando poco a poco que tú puedes hacer las cosas y que vales igual o más en ciertas ocasiones que un hombre. No creo que el género influya en eso, más que la inteligencia y las habilidades que puede tener cada persona. Ya entrando en el mundo como tal de lo que es el videojuego, ¿tú cómo entiendes el poder del transformador del videojuego en el aprendizaje y la conciencia social? ¿Cómo influye el videojuego? El videojuego lamentablemente ha sido visto desde siempre como un producto dañino, perjudicial, ¿no? O sea, hay muchos sinónimos alrededor de hasta la fecha, ¿eh? Ahora ha mejorado mucho entonces, siempre ha sido visto como un producto que es solo para ocio, un producto que te hace ludópata, un producto que te hace adicto, siempre ha sido esto, ¿no? Y esto no es cierto, hay muchos estudios que muestran, y hago este contexto antes de responder lo que preguntabas, en el sentido que hay muchos estudios científicos que demuestran que el videojuego por jugarlo no te hace violento, el videojuego por jugarlo no te hace ludópata, hay todo lo contrario, o sea, hay muchas cosas alrededor en el contexto que te hacen ser ludópata o te hacen ser violento, pero el juego como tal no te hace así. ¿Qué es lo que te permite hacer el juego? Pues, por un lado, aprender, si tú no tienes habilidades digamos, de comunicación, ahora mismo con los videojuegos que son multijugador, si tú quieres jugar en un equipo, tienes que saber comunicar perfectamente bien qué es lo que quieres hacer, tus objetivos, pues qué estrategias vamos a seguir para poder ganar, ¿no? Entonces, por un lado, tú vas aprendiendo todo eso, que aquí estamos hablando de todo el tema de, son aprendizajes informales, ¿vale? Todo lo que no está dentro de una estructura académica, universidad, escuela, es informal lo que aprendes a través del videojuego. Eh, de los videojuegos que todo el mundo juega, ¿eh? Luego podemos Sí. entrar a hablar de los videojuegos que sí que tienen contenidos de aprendizaje formal. Em, ¿Qué más? Pues, objetivos, o sea, comunicación. También todo lo que es aprender estrategias de adaptación, porque tienes que estar pensando pues en algún entorno en el que se te presenta cierto problema, pues tienes que saber actuar rápido, entonces tienes que pensar, es decir, tomas de decisión en base a problemas, todo el tema de resolución de problemas. El videojuego de alguna manera te permite ir aprendiendo diferentes actividades o skills que son informales. Pero si tú tienes, que actualmente esto está bastante explotado, es la parte de videojuegos que son destinados al aprendizaje, que ya existen. De hecho, una de mis especialidades es esto, precisamente el trabajar en videojuegos que nos permiten aprender y que se pueden crear para que tú los uses en una escuela primaria, una escuela secundaria, para aprender pues física o matemáticas o historia. Entonces, ¿qué puedes aprender a través de todo esto? De una manera divertida, así como cuando los niños juegan y se aprenden todos los nombres de los Pokémon que existen, pues dentro de un videojuego, pues si tú tienes diferentes nombres de personajes históricos, pues te los vas aprendiendo también, ¿no? Y sabes lo que han hecho. Entonces, eso sería ya en un contexto más formal, lo que puedes aprender. Pero yo creo aquí que también es muy importante en esta parte de nivel cultural, también lo que vamos aprendiendo, porque ¿Tiene mucho impacto el videojuego a nivel social? sí, yo creo que sí también. A ver, te hace ser, depende de los juegos que tú estés jugando. Tú puedes jugar juegos en los que hay o sea, para empezar, tú te pones en el lugar de otra persona en un videojuego. Cuando tú juegas un avatar,
tú estás tomando su vida, estás representando su vida. Entonces, si tú juegas un videojuego, por ejemplo, en el que el personaje es de un colectivo de LGTB, por ejemplo, tú acabas poniéndote en su lugar. Por tanto, ¿qué hace? Te hace crear conciencia de lo que tiene que vivir esa persona, puede ser. De hecho, luego si quieres lo comentamos, pero hay unos juegos que te hacen ponerte en el piel de un migrante. Y no cualquier migrante, te puedes poner en el papel de un migrante que tiene que subirse a una patera, que tú lo conoces Sí, sí, perfectamente bien, sí. este tema muy polémico aquí en España, y tiene que cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar a España. Entonces, esto es un juego que lo que hace es eso, te hace crear conciencia, pero al mismo tiempo te hace crear empatía hacia esa persona. ¿Por Efectivamente. qué? Porque tú vas a estar, tienes que reflexionar, tienes que sentir, tienes que entender esa realidad de esa persona que tiene que subirse, tiene miedo, le han cobrado dinero por subirse a esa lancha para poder cruzar a toda velocidad, sin, a lo mejor no sabes nadar y ni siquiera llevas un chaleco y tienes que cruzar por el mar, que va muy rápido, luego te acercas a la orilla, pero no te van a dejar en la orilla cómodamente, ¿no? Te tirarán al mar para que tú nades, luego llegarás ahí y habrá gente que porque tú eres pues tu piel es más oscura, te van a tratar diferente, ¿entiendes? Entonces, te hace Sí, eso, te hace reflexionar, sentir, entender esa realidad de esa persona. Puedes ver todo el tema de la inclusión, ¿no? Que se vive o que no se vive, ¿no? Volviendo ahora, dejamos como migrante, pero volvemos al LGTB, es decir, puedes ver y entender también esos estereotipos que vive mucha gente, esas identidades que se van logrando y cómo, pues, puede ser desde una mujer y ver cómo entenderlo, porque quizá tú como hombre muchas veces no ves el acoso que una mujer puede llegar a sufrir en el día a día, ¿no? Entonces eso también, pero si formas parte de alguno de los colectivos, de la parte del LGTB, imagínate que tomas el papel de una persona que es un transexual, pues puedes ver aquí qué es lo que pasa. O si tú utilizas el papel de una persona que tiene una discapacidad visual o que no tiene por qué ser ceguera total, ¿no? Puede ser que ve borroso, puede daltonismo, que esa es otra historia también, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, mm, hay un videojuego muy famoso que se llama Never Alone, quizá lo has escuchado, pero también está intentado también, o está pensado también para eso, ¿no? Para hablar, para hacerte sentir o pensar en esos temas de la inclusión, en que veas espacios en donde las personas pueden verse reflejadas y sobre todo, pues ver qué es lo que pasan en su día a día. Em, Prácticamente yo creo que esto es en lo que más impactan. Cada vez hay más títulos de este tipo en los que se transforma lo que se vive dentro del juego. Ya no es esto que hablamos al principio, que son solo los que disparas y matas a los marcianitos o a todo lo que se mueve, o el caso de, pues no sé, Mario Bros, que a lo mejor este sí lo conoces, sí, sí. ¿no? Sino que cada vez las narrativas son más complejas, los roles que se viven en los juegos son más complejos y todo eso pues te hace que te enfrentes o veas diferentes culturas, edades, géneros, situaciones en el mundo y te ayuda pues eso, ¿no? A generar incluso no solo la empatía, sino también a decir, bueno, pues estas causas sociales o estas situaciones son las que llevan a que ocurran los estereotipos o el racismo en sí, por ejemplo. Este tipo de videojuego, ¿cómo sale a la sociedad? O hay mercado para este tipo de videojuegos? ¿O ahí entra el equipo, entra el marketing para que, o esto va de la mano con los nuevos tiempos que vivimos actualmente? Mucho tiene que ver, mucho tiene que ver el momento en el que estamos viviendo, en un momento en el que ahora todo tiene que ser inclusivo, en el que tienes que hablar de una manera más propia, ¿no? Cuidar mucho las formas. Mucho tiene que ver Sí. con eso, que haya este cambio en las temáticas y los personajes tratados en los videojuegos. Definitivamente tiene que ver eso. Em, este caso en concreto que te estaba comentando ahora del videojuego que trata lo de una patera, ha sido creado dentro de una ONG, por ejemplo. Entonces, lo que se busca aquí en concreto es eso, es sensibilizar principalmente y, por tanto, el mercado que puede haber, pues es básicamente el de otras personas que quieren sentirse y sensibilizarse con el tema, ¿no? Puede ser un mercado muy cercano
a gente que ve documentales, por decir algo, ¿no? Es decir, un público que quiere tener un enfoque narrativo y mecánico diferente al de disparo y mato todo lo que se mueve, Sí. y sobre todo que tiene interés en tratar temas y hablar de manera más propia y entender las realidades actuales que vivimos en el ecosistema actual que estamos viviendo, ¿no? Básicamente es eso, pero es eso, van creciendo. Lo mismo que los juegos educativos, antes tampoco teníamos tantos, ahora tenemos más. En los museos mismos tenemos espacios donde hay juegos que, es decir, centros culturales, escuelas, universidades, ¿no? Que los van teniendo. Hay incluso ya ahora mismo festivales que tienen premios específicos para videojuegos que tienen un impacto social. Es decir, hay Game for Change, es una organización muy importante a nivel internacional, que de hecho se acaba de fundar hace poco el Game for Change en México. Mm. Y está el Indicate también o Amaze, que son otros de esos eventos en los que se busca eso, ¿no? Pues si hay un videojuego sobre migración o que hable sobre el colectivo LGTB+, o etcétera, pues se lleva a estos espacios para que la gente los conozca y obviamente para que los juegue. No tienen una, digamos, un público tan amplio como serían las producciones del mainstream gigante, que a estos se les suelen llamar producciones triple A, es decir, los juegos tipo Call of Duty, que seguramente te suena este juego. Sí, sí. Estas grandes producciones se les llaman triples A, pues estos obviamente mueven millones de personas, estos otros pues moverán a lo mejor unos cientos de personas interesadas, pero aún así tienen un público. Y una pregunta, por ejemplo, este tipo de videojuegos como aliados en la educación, en las escuelas, justamente para lo que comentabas, para buscar el tema de una empatía hacia los distintos fenómenos sociales, ¿en qué países se está aplicando? Prácticamente en todos ahora, ¿eh? Quizá la diferencia está en que en algunos casos vienen con un apoyo gubernamental muy importante y en otros no. ¿Vale? Eso si por Mm. ejemplo lo ponemos desde el punto de vista de Latinoamérica, por ejemplo, pues aquí Mm. encontramos que está cambiando, pero mayoritariamente todos son iniciativas aisladas, iniciativas privadas, iniciativas que no vienen impulsadas desde el mismo gobierno, ¿no? Sobre todo por esto que antes comentaba, el videojuego sigue siendo un producto estigmatizado en el cual siempre se le pone como videojuego igual a malo, ¿no? Porque genera pues adicción, violencia, que no está justificado. Entonces, muchas veces los gobiernos no apuestan por este medio de comunicación, pero es que así como cuando nació la televisión, tuvo exactamente las mismas críticas que tiene ahora el videojuego. Y antes de la televisión fue la radio, era el invento del demonio. Entonces, siempre ha habido un medio de comunicación que ha ido, digamos, heredando esa mala fama y el videojuego pues sigue lamentablemente teniendo esa mala fama y por tanto en Latinoamérica continúa siendo algo que no se ve como un libro, ¿no? Para usar en educación. Aquí en Europa sí, están bastante extendido, se utiliza bastante. Hay varias iniciativas de las cuales el gobierno da fondos para que se utilicen. No solo el gobierno, hablando a nivel español, sino también a nivel de la comunidad europea, tenemos muchas ayudas para poder desarrollar juegos que puedan ser destinados con un fin educativo, no solo para fines formales, es decir, en universidades, escuelas, sino también en un contexto informal. Un proyecto que yo trabajé hace 4 años que acabamos, hicimos precisamente unas aplicaciones que tenían juegos que lo que hacían era incentivar a que ciudadanos de ciertas ciudades, como pueden ser Atenas, como pueden ser París, se implicaran en hacer ciertas actividades de juego, pero para ayudar al ayuntamiento a sugerirle qué podían hacer pues con un terreno que no está utilizado, una casa que no está utilizada, etcétera, ¿no? Es decir, hay interés porque se ha reconocido como un producto cultural más que vive con nosotros dentro de la pues, general del ecosistema de los medios de comunicación. El día que fui, y ahorita lo comparto, a la presentación de tu libro, para mí fue un descubrimiento de un mundo que para mí durante muchos años pues, ha sido desconocido.
Y sí me gustaría que nos pudieras compartir lo que ha sido tu libro de videojuegos en Iberoamérica. Por qué decidiste hacer este libro? ¿Qué te motivó? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de escribir sobre esto? Y bueno, que nos cuentes un poco también, ¿verdad? De lo que ha representado este gran proyecto. Bueno, a ver, la inquietud nace porque estamos hablando de una zona del país, no, del mundo, no del país, una zona del mundo que está bastante infravalorada bueno, porque tiene sus características, ¿no? Políticas económicas en cuanto a el tema del videojuego. Es decir, Iberoamérica, que incluye todo lo que es Latinoamérica, Portugal y España, no se consideran ni son países en los cuales haya un desarrollo reconocido a nivel internacional de juegos. Todo eso se lo queda pues Estados Unidos, se lo queda Canadá, algunos países aquí del norte de Europa, principalmente, y Asia sobre todo, ¿no? Entonces, pues, pero eso no significa que no se estén desarrollando videojuegos, que no haya empresas, que no haya gente interesada, que no se esté formando en esa área. Entonces, mi principal objetivo era dar visibilidad a esa zona que no estaba siendo vista. El libro que tú hablas, que es el primer tomo, trata en concreto qué está pasando en España, en México, en Ecuador, en Perú, en Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Brasil y Cuba. Faltan muchos otros países, que Ujú. aquí realmente Latinoamérica es muy grande y de Sí. Iberoamérica solamente está España. Entonces, en este segundo tomo vamos a abordar los siguientes países junto con Portugal, que también estará aquí. Lo que se ha querido abordar en el libro es básicamente qué comparten todos estos países y es muy sencillo. Falta de financiación, no hay las mejoras fiscales que sí que pueden tener otros países. La formación profesional también, ¿no? Pues falta todavía, falta de financiación, es decir, pues igual el mismo gobierno no invierte en este tipo de empresas, ¿no? Em, y hay una gran diversidad de empresas y el tema de la igualdad de género sigue siendo aún un tema bastante pendiente, ¿no? En todos estos es lo que se comparten prácticamente. Y entonces, aún así, sin embargo, se está desarrollando cosas y yo lo que quería poner en el libro es eso, ¿no? Es decir, hacer énfasis en cómo cada uno de estos países ha encontrado su camino a pesar de todos estos problemas que he dicho, cómo están enfrentando cosas únicas y aprovechan las oportunidades para crecer y desarrollar juegos, ¿no? Y aquí, y esto creo que lo comentamos el día de la presentación del libro y siempre lo pongo como ejemplo, el caso de Cuba y el caso de Venezuela, que son bastante interesantes, en los cuales, a comparación de los otros países que tienen también sus problemas políticos, estos dos tienen un problema muy grande, y es en el que si tú eres desarrollador de videojuegos en otros países y criticas al gobierno que tienes en ese momento, pues se queda un poco más en una anécdota y ya está. Pero en concreto en Venezuela y en Cuba, si tú criticas a tu gobierno mediante un videojuego o haces un videojuego que haga una crítica al gobierno, puedes acabar en la cárcel. Entonces, esto es uno de estos puntos también de ese, digamos, además de que comparten muchas cosas, luego también hay pequeñas cosas que los diferencia, y esto es lo que también se destaca en el libro, ¿no? Es ver solo la riqueza cultural de esa zona, destacar cómo los videojuegos reflejan diferentes narrativas en cada lado, o sea, que tratan en los juegos. Algunos critican a al país o a los gobernantes, otros no. Las tradiciones que hay, ¿no? En México, por ejemplo, pues ahora se desarrollan muchos juegos que tienen que ver pues con los aztecas, los raramuris, ¿no? Hay ahora como un boom de esto. Y también pues en otros casos también, en Colombia, por ejemplo, Perú también están haciendo mucho eso, ¿no? Destacar tradiciones, valores locales pues simplemente es mostrar, ¿no? Esta riqueza que tiene la región de Iberoamérica. De aquí es donde nace el cariño a hacer este libro.
Y háblame de México, de lo que viste conforme fuiste haciendo este libro en cuanto a nuestro país. Bueno, el tema que hay ahora mismo está creciendo mucho. En México en concreto, está creciendo, me refiero a que hay muchas empresas de fuera que se han ido a establecer en el país, algo también que ha pasado también aquí en España, es decir, empresas grandes que van y se establecen ahí por tener mano de obra más barata. Entonces ha ido creciendo en el sentido de que hay más personas que están estudiando esta carrera y pueden encontrar trabajo. El problema grave lo encontramos en el que México, a pesar de ser uno de los dos países de Latinoamérica que más videojuegos consumen, se lo pelea con Brasil esto, consumen pero producto de fuera, ¿no? Y esto es grave porque entonces, ¿de qué sirve que los que estén dentro, las empresas pequeñas, desarrollen pues títulos quizá interesantes hablando de los aztecas y esto, si al final de cuentas no los consume nadie? Entonces, atraviesa diversos problemas, ¿no? Es decir, creo que ha comenzado a consolidarse una industria en México, pero tiene problemas como por un lado esto del malichismo que seguimos arrastrando desde muchos años atrás, por un lado, por otro lado, obstáculos económicos que hemos tenido durante muchos años o toda la vida de México, y pues actualmente pues también enfrenta a diferentes problemas políticos, ¿no? Es decir, no llegamos al caso Venezuela que he comentado antes, pero sí que hay un problema de que en administraciones anteriores sí que había algunas ayudas económicas a las empresas, quizá muy puntuales, pero existían, ¿no? En decir, pues ayudarles a formarse o había premios, había diferentes cosas y actualmente pues todo eso no existe, ¿no? Porque también hablo mucho del tema industria, y para que se entienda mejor, pues una industria es como si fuera una silla, ¿no? Que tiene cuatro patas, pero si a esa silla le quitas una pata, pues va a cojear y no va a estar precisamente fuerte para que alguien pueda sentarse en ella. Es exactamente lo mismo que lo que ocurre en una industria. En la industria tienes que tener, por un lado, formación, es decir, universidades, centros que formen, por otro lado, tienes otra pata, esa sería las comunidades que dan soporte, es decir, jugadores que jueguen lo que se produce en ese sitio. Por otro lado, otra de esas patas son las empresas. Y luego tienes también pues todo lo que es el gobierno, ¿no? Que es con ayudas, con subvenciones, con soporte de mucho tipo. Incluso pueden ser algo tan fácil como incentivos fiscales que se pueden dar a las empresas. Esto no quiere decir que no se den a otras empresas, se dan. Pongo, por ejemplo, el caso de en Jalisco, ahora mismo en Guadalajara, hay ahora empresas ahí importantes de producción de animación que se están estableciendo ahí, o otro tipo de empresas, y a ellas se les dan incentivos fiscales para que estén ahí. Y en el caso de videojuegos, pues esto se está dando quizá en esa zona, pero no en otras partes. Es decir, se hace de manera muy local actualmente en México. Entonces, falta todavía que esas cuatro patas estén bien sólidas para que pueda comenzarse a consolidar. ¿Hay espacios para saber cuáles son los videojuegos que se producen en México? ¿A dónde pueden acudir? ¿En dónde se pueden ver? ¿Cómo va la industria en este sentido en nuestro país? Pues a ver, hay varias plataformas grandes que son las que distribuyen todos los juegos. Una de las más conocidas pues sería Steam, por ejemplo. Y a través de ellas pues puedes más o menos saber cuándo vas a descargarte un juego, dónde ha sido producido y todo. El principal problema es que todo mundo busca o conoce, obviamente porque se dedica más quizá al marketing a ellos, las grandes producciones, ¿no? Con las que se juegan. Y además, pues entre los más jóvenes, pues lo que gusta es jugarte el juego de moda, no el que todos los amigos están jugando, el que todo el mundo tiene en boca, el que todo el mundo se ha descargado, ¿no? Que son los más exitosos, que muchas veces pues uno local, ¿no? Algo independiente, algo más de ahí. Yo creo que falta también en ese sentido que haya más promoción. Si bien hay ferias, hay eventos, nosotros, por ejemplo,
Ahora en julio hacemos un foro de desarrolladores que vamos a estar trabajando ahí con Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente para dar a conocer más todo lo que es la industria. Y después tenemos un congreso en el cual pues invitamos a muchos estudiantes de universidad también para que conozcan esos desarrollos que se están haciendo y la situación de la industria, pero falta quizá mucho más trabajo en ese sentido, ¿no? Que haya más apoyos para poder dar a conocer las producciones. Y lamentablemente, pues yo creo que falta también que la gente como sociedad, que ya tú lo dices, ¿no? O sea, que también quiere involucrarse en jugarlos, en simplemente, ¿por qué no? Por conocer simplemente lo que se está haciendo a nivel local. No puedo decir que muchas veces no se puede competir con un desarrollo masivo triple A, ¿no? Porque a veces, pues, los medios que se tienen son los que se tienen, pero tenemos casos como, no sé si has visto últimamente en el cine, hace poco ha ganado un Oscar un videojuego, perdón, una película de animación llamada Flow de un gato. No sé si la llegaste a No, ver. no había escuchado. Bueno, pues Eh, esta película, ahora de 2024 que era pues pero básicamente déjamelo busco, que tampoco no es problema esto. ¿Cómo se llama? Flow, Flow. Flow, sí. Ah, ok, Es una déjame. película, es un ejemplo, es un muy buen ejemplo para decirlo. O sea, es un videojuego, perdón, una película de Sí, animación independiente que destaca por estar completamente hecha con un software libre, es decir, no han pagado derechos por él, que se llama Blender, es de código abierto, no contiene ningún diálogo, es decir, se han ahorrado todo eso y es un proyecto que desde su estreno ya empezó a tener muchos premios, ¿no? Desde el Festival de Cannes, después más adelante estuvo en el cine de Nueva York, también tuvo premios en la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, fue teniendo muchos y además pues ha sido premiada por varios temas, ¿no? Por mejor película de animación, por el tema de mejor película internacional, nominaciones en los premios Oscar, em, con un presupuesto muchísimo menor que el que puede tener películas como las de animación, como la de Disney. estoy viendo aquí las imágenes de lo que es la película y la verdad que, o sea, me sorprende con lo que me digas que es con software libre, que se haya creado Sí, con está software libre. hecho con software libre, exactamente. Y bueno, en este caso, ese es uno de estos casos, ¿no? Que muchas veces no es la regla, porque en muchos no pasan estos casos todos los días, pero sí que eh, puede haber veces que hay producciones que son de muy bajo coste y que pueden llegar a tener un éxito como este, pero no llega a ser casi siempre la regla, ¿no? Entonces, que también hay que darle oportunidad a estas producciones que son independientes, es decir, que están desarrolladas con bajo presupuesto, porque también pueden dar muchas veces sorpresas, como ha pasado con este caso. En el caso de los juegos, los videojuegos, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Que hay que darle también su valor. Nombres que tengas de los videojuegos que se hacen en México. Box es uno que es muy, ¿cómo se llama? Clásico, digamos así. Es Mm, un videojuego que está hecho en blanco y negro y es un pato boxeador, para que se den una idea. ok, Mulaka es uno de los, digamos, también más conocidos. Este puede encontrar en Steam, en la plataforma. Trata todo el tema de es un videojuego de acción, de aventura, que es de estos que tienen inmerso el tema de lo que son contenidos culturales que comentaba antes, es decir, se centra en el norte de México, directamente en la cultura indígena tarahumara. Este sería uno de los ejemplos. Hay otro que fue un videojuego que fue hecho en México, que es Kerbal, se llama, con cada kilo, Kerbal Spice Program. Este es un juego que se acabó vendiendo la propiedad intelectual, es decir, se desarrolló en México. Es el juego que ha tenido más descargas de Latinoamérica
Tiene una valoración de 10 por los jugadores en la plataforma de Steam. Y bueno, pues en algún momento vino una de estas empresas grandes, se interesó por él y lo compraron y digamos que, pero nació de un estudio mexicano. Este es un juego también interesante. Luego hay varios, ¿no? Está el Maestro del Taco, que estos ya son más de app, de Android, el Elliot Quest, hay de lucha libre, obviamente también tienes algunos casos que son hechos. E inclusive veo que está disponible para PlayStation y Xbox. O sea, o sea, me imagino que cuando ya llegas a eso, ahora sí que ya llegas a grandes ligas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, por eso te decía que es muy conocido. El Pato Box no es nuevo, es uno que ya tiene sus años, pero pues a ver, más nuevos, hay uno también del mismo estudio que se llama Lienzo, que ya hizo el de Mulaka, el que te comentaba de los Tarahumaras, que ellos tienen otro ahora de 2021 que se llama Aztec Forgotten Gods. También este también trata, quizás solo es la estética, sí, muy relacionada con el tema de los aztecas porque es un juego de acción-aventura, ¿no? Y los personajes pues tienen nombres como por ejemplo Ashley, pero no tratan o no es más bien un juego futurista, ¿no? Es como si fueran los aztecas Sí. en el futuro, ¿no? Y hay obviamente armas y muy futuristas, ¿no? Pero bueno, es una aventura. O sea, que hay hay trabajo de parte de nuestro país en este sentido, ¿no? Con respecto a Sí, estos trabajos. y obviamente tú desarrollas y normalmente casi todos cuando empiezan a desarrollar de la manera más, digamos, económica y fácil, pues puede ser para móvil o para computadora, ¿no? Pero después tú esto lo puedes llevar a cualquier plataforma, como puede ser Nintendo o puede ser la de PlayStation o puede ser cualquier otra, ¿no? O Xbox también directamente. Ahora recuerdo, hay otra que es el de Greek, Memories of Azure, también es otro de plataformas. Este es de un estudio de Guadalajara también que fue hecho y este está para Nintendo, por ejemplo. Este pues no tocan nada de temas que tengan que ver con la cultura mexicana, ¿no? Pero bueno, es un elfo, las cosas que normalmente gustan, ¿no? Sí. Tiene, sin embargo, la banda sonora que fue hecha por una orquesta sinfónica de ahí, de México, en este caso. Así que tiene. Es todo un sector, el mundo del videojuego, y creo que en ese sentido, o sea, creo que se puede potenciar todavía más. Tiene mucho campo de mejora, por lo que veo, ¿verdad? Y mucha área, y es un área de oportunidad tremenda para el país, ¿verdad? Claro, es un área, es una industria que mueve mucho dinero y tendría que apostarse por ella, pero quizá no se acaba de ver todo el potencial en el país, o quizá porque se apuestan actualmente, lo digo a nivel gubernamental, no a nivel Ujú. privado, ¿no? Que haya también apoyos para la industria. Yo a nivel privado sí, yo creo que sí que se ha visto. Últimamente hay bastantes eventos, ferias, ¿no? Que dan a conocer pues todo lo que hay alrededor, porque también no solamente es lo que tú produces, es todo lo que vendes alrededor, es decir, los gadgets con los que vas a jugar, pues también las computadoras, las sillas en las que te vas a sentar, todo esto también finalmente genera todo un mercado importante. Pudieras compartir, porque pues, imagínate que este podcast lo está viendo algún chavo allá en México o bueno, en cualquier parte del mundo, alguna chava, y le gusta el mundo de los videojuegos, pero y con esto que nos estás compartiendo, dice, oye, yo estoy interesado en entrar en este mundo, en desarrollar videojuegos. ¿Cuál sería la salida a dónde se podría acercar para entrar en este mundo? Ahora es muy fácil, hay muchas universidades que ya te ofrecen la carrera directamente, tanto privadas como públicas. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara ya tiene una carrera relacionada, em, pero hay ya muchas, ¿no? Incluso también en Mexicali hay otro, en Politécnico también que tienen ahí. Entonces, es directamente buscar en el sitio donde viven lo que sería, pues, si lo quieren llevar por la parte de la universidad y sacarse la carrera como tal, ¿no? Eh, por otro lado,
también existe todavía la misma forma que hice yo y muchísimas de las gentes que yo conozco y que están ahora mismo en la industria, que tienen más o menos mi edad, ¿no? Autoformación. O sea, realmente es una manera de, si te quieres ser programador, pues directamente vas a aprender Unity o vas a aprender ciertos códigos Java para poder desarrollarte en ese mundillo. También es posible hacerlo así. Ahora bien, el tema está en qué es lo que quieren hacer, porque eh, lamentablemente en el mundo del videojuego todo el mundo piensa como si fuera un binomio, es decir, piensas el que programa y el que hace los dibujitos y ya está, se te queda como solamente existen estos dos perfiles. No, existen muchísimos perfiles más. Entonces tú puedes optar por alguno de estos dos, que son, como antes lo explicaba, yo entré por uno, luego acabé viéndome también el tema de programación, pero luego de programación salté también a hacer narrativa, es decir, a crear las historias de los juegos. Luego también de ahí, una vez que estuve creando historias de videojuegos, pues me salté a otra área que es en la que ahora me he especializado bastante, que se llama la de experiencia de usuario. Es decir, pues puedes aquí desde aprender a testear juegos, puedes aprender a evaluarlos, ¿no? En cuanto a qué tan divertidos son. Si, por ejemplo, es un videojuego de terror, pues si realmente te asusta o no te asusta, también hay formas de evaluarlo, ¿no? Pero también está toda la vía que se le llama localización, es decir, pues no solamente traducir los videojuegos, lo que el texto, lo que hay, los audios, lo que hay dentro del juego, sino también contextualizarlos a nivel cultural, ¿no? Una persona, pues a lo mejor imagínate que estás hablando de un jugador de fútbol americano que conocen en Estados Unidos, pero si ese mismo nombre lo utilizas en Japón, pues a lo mejor allí nadie lo conoce, entonces tendrías que buscar su equivalente allí y entonces esto es a lo que se llama la localización. Entonces también tienes esa área, pero si no, también puedes trabajar como project manager, es decir, pues gestionar el recurso, cómo tienen que trabajar tus equipos. Hay un sinfín hay muchos roles actualmente y es buscar pues realmente hacia dónde te gustaría ir, ¿no? Con lo cual yo lo primero que sugeriría sería eso, ¿no? Empezar a mirar un poco más sobre los diferentes roles que existen en la industria. Y aquí pues si googlean mi nombre y buscan ahí tengo algunas charlas que he hecho para la Universidad de Colima, por ejemplo, en el que explico esto, ¿no? Los diferentes roles que existen dentro de la industria de los videojuegos y entonces esto también te da un poco una más idea o trabajar en 3D o solo animación, o es que hay muchos roles, entonces es buscar en cuáles de ellos y a través de esos pues acercarse a la universidad, porque cada universidad te ofrece como un acercamiento a uno de esos roles, no, no todos van obviamente la mayoría va a programación, pero también puedes ir hacia estos otros que he comentado. Y quería entrar, pues, viendo tu currículum también al mundo académico, al mundo profesional como profesora. ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en la docencia? Y sobre todo, ahora sí que en un país que no es el tuyo, como es México, ¿cómo entraste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te gusta? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco. Pues ha sido difícil, no ha sido fácil, pero me gusta mucho, me divierto mucho. A mí el tema de la docencia me gusta mucho, la verdad. Sobre todo, bueno, esto que decía antes, ¿no? Me he especializado en tema de testeo. Me lo paso muy bien porque con mis estudiantes, pues mi asignatura que se llama usabilidad, lo que va pues es de enseñar bases de cómo tiene que ser un juego pues fácil de jugar, entendible para el usuario, pero luego además también los probamos. Entonces, los mismos juegos que ellos desarrollan, hacemos sesiones de playtesting. Entonces vienen estudiantes de otras clases a probar nuestros juegos y hacemos pues todo y montamos toda la estructura. Entonces, pues no lo pasamos bien porque probamos juegos, nos divertimos, ellos aprenden a clasificar, o sea, probamos desde de un punto de vista para mejorar la calidad técnica del juego, es decir, encontrar lo que se conoce como bugs, errores técnicos, aprenden a clasificarlos y por otro lado, pues también en otras sesiones, otros días, probamos em, la intención de compra del juego, las mecánicas del juego, si son divertidos o no, etcétera. Entonces hay como
abanico muy amplio de cosas que probamos con los juegos, ¿no? Obviamente jugamos y nos lo pasamos bien, pero dentro de esa teoría de empezar a entender que cómo podemos mejorar el juego. Yo entré, pues fue de una manera muy casual, porque yo cuando llegué aquí a estudiar a, a- a Barcelona, yo llegué en septiembre y vine a estudiar un máster. Entonces, en finales de octubre, casi principios de noviembre, pues resulta que uno de los profesores que daba clase en ese máster, pues tuvo una baja médica, y entonces me preguntaron, oye, ¿tú no eras profesora en México? Y yo dije, sí. ¿Y no dabas esto? Sí. "Ah, oye, ¿no te gustaría hacer esta clase? Porque este profesor ya no va a dar la clase". Y pues sí. Y entonces fue así muy casual, ¿no? No estaba ni planeado siquiera. Y a partir de ahí, pues fui haciendo al principio, pues pequeñas clasecitas, hasta llegar a un momento en el que ya actualmente, pues forma parte importante lo que es la universidad de mi vida, ¿no? Esto que compartes es muy de nosotros los mexicanos, ¿no? O sea, de aceptar el reto sabiendo muchas veces el grado de incertidumbre que existe o el desconocimiento que tenemos de no saber hacia dónde vamos, pero decimos, ah, estamos preparados y tiramos para adelante, ¿no? Sí, porque realmente de hecho, era como muy raro, como de, pero yo estoy estudiando aquí y voy a ser también la profe. Bueno, pues si a ustedes no les importa, por mí no hay problema, Sí. ¿no? Pero sí, 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 yo creo que el mexicano también se caracteriza por eso, volviendo a lo del inicio que decía que somos nos adaptamos, ¿no? A todo. Pues aquí también el tema de decir, pues sí, lo que me echen, total, ya sabré sacarlo adelante. Oye, Ruth, y ya empatando con esto, pues tu labor comunitaria, o sea, con todas estas actividades que tienes, libro, docencia, familia, etc., etc., todavía hay tiempo para andar en la labor comunitaria. Cuéntanos cómo nace este interés por este tipo de actividades. También fue casual como lo de las clases. Fue aquello de, bueno, no sé, yo tenía un grupo de amigas mexicanas, o sea, nos juntamos con otros pocos, y entonces dijimos, pues, mira, bueno, pues venga, mira, está lo de la red global, que es una asociación de profesionales que se está desarrollando en diferentes partes del mundo. Pues vamos a hacer una aquí en Barcelona. Pues sí, venga, vamos a juntarnos y bueno, preparar. Obviamente no fue nada más nos juntamos y ya está, ¿no? Sino hubo que hacer todo un programa de actividades, montarlo todo bien, con una idea, con unos objetivos claros, que más tarde después se volvió una asociación reconocida aquí por el gobierno de Cataluña, ¿no? Entonces, pues nace así prácticamente. Por mi parte, no sé por el resto de la gente que está como fundadora, pero por mi parte también era como un punto de encuentro con la comunidad mexicana, que quizá cuando yo llegué al principio aquí a vivir a España, pues estuve muy alejada un tiempo, porque pues estaba más concentrada en mi inmersión cultural, lingüística, económica dentro del país, ¿no? Y entonces, pero más adelante, pues sí, cuando yo hubo la oportunidad, unos años después de que ya estaba aquí, pues entonces, de crearlo. Y también era eso, ¿no? Como decir, bueno, pues ¿por qué no volver a tener ese contacto y sobre todo con la comunidad mexicana de aquí? Y eso, pues ya, y a partir de ahí ya es historia. Nos fundamos como asociación Red Global MX en Barcelona en 2013. Y a partir de ahí pues hemos hecho muchísimas actividades, ¿no? No sé, cada año es algo. Bueno, ahora mismo, esta mañana estaba preparando lo del Día del Niño, que todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y cuántos niños tienes? No, no, es que no tengo niños, pero me hace mucha ilusión montarlo, y entonces pues voy montando estas cosas, o en lo montamos un festival de cine también, que de hecho estás invitadísimo cuando quieras venir. Muchas, muchísimas gracias, Ruth. Se llama el festival lo hacemos siempre el primer jueves de junio Ujú. en los jardines del Consulado de México aquí en Barcelona.
y es un festival de cine bizarro, se le llama así, cine bizarro mexicano, que la definición de bizarro pues es básicamente algo, son películas que no son mainstream, no son muy conocidas, sobre todo aquí no son conocidas. Y lo que buscamos pues son rarezas, ¿no? En el cine que se destaquen por la narrativa que hay, por la historia que es contada, por los personajes. Y bueno, para dar una idea, ¿no? De lo que podría ser bizarro, vimos el año pasado, vimos una película donde uno de los protagonistas era el santo, pero el santo hacía el papel de un físico cuántico que construía una máquina del tiempo para poder viajar al pasado. Y entonces, pero en esa máquina no podían viajar hombres, solo podían viajar mujeres porque eran las únicas que soportaban el viaje. Y entonces va a dar a una época en la que está Drácula, y entonces esa mujer pues se vuelve una vampira también como él, ¿no? Entonces este es este tipo de cine que además era la primera película. Esta la seleccionamos no solamente por lo estrambótica que es la historia que he contado ahora, Ujú. sino también porque fue una película que cuando se estrenó fue una película que se estrenó en Nueva York, tuvo mucho éxito y fue una película que aparecen dos escenas de desnudos. Desnudos me refiero que solamente se ven los pechos de las vampiras y fue censurada en México. No se vio durante 20 años esa película en México. Hasta que el Festival de Cine de Guadalajara decide rescatarla y bueno, remasterizarla y volverla y ponerla dentro del festival. Y bueno, elegimos estas películas por eso, ¿no? O sea, también porque son dignas de ser mostradas, dignas de enseñar lo que en ese momento se hacía, que en México, esta además fue la primer película a color que hizo El Santo. Entonces, tienen sus características interesantes. Y bueno, pues lo que hacemos es eso, las presentamos, las mostramos, explicamos todo lo que hay detrás de la historia, el contexto de la película, el valor cultural que tiene a nivel del país, explicamos pues también todo quién es el santo, ¿no? Que es un personaje muy importante dentro de la cultura mexicana. Y bueno, esto es lo que hacemos en el festival. Solemos transmitir, bueno, dos películas, las hacemos cada año y luego votamos entre ellas para ver. También son películas que no se destacan precisamente por su calidad técnica, por eso, es decir, los efectos especiales son malos, por no decirlo de otra manera. Y luego al final hacemos una votación para ver cuál de las dos es la peor película, ¿no? Peor película en cuanto a efectos, en cuanto a actuación y todo, o la mejor de las dos, pero decir en cuanto al peor efectos, ¿no? Entonces es esto entonces, claro, se forma, es algo divertido, entonces esto es algo que lo sigo manteniendo, quizá me ayuda como a escapar un poco de todo lo que hago de mis actividades que luego son bastante estresantes y lo que es la red me ayuda mucho en ese sentido. Somos embajadores a donde vamos. Y sí creo que en este sentido, como bien lo compartes tú en toda esta parte comunitaria, en todo este trabajo, al final haces una labor de promoción de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra gastronomía, de lo que es nuestro trabajo, pero al mismo tiempo buscas de alguna forma el aporte que puedas hacer a tu país a través del conocimiento que has adquirido en este tiempo o en todo este tiempo que has estado fuera. Definitivamente es así, o sea, al final de cuentas somos embajadores del país y lo que hacemos pues es mostrar, ¿no? Toda esa parte de lo que es el país en sí, ¿no? Que no solamente son narcotraficantes, que no solamente son, que muchas veces volviendo al tema de los estereotipos, ¿no? Que eso es lo que se queda la gente muchas veces, ¿no? Pues México es peligroso, México son narcotraficantes, México solo son robos, ¿no? No, o sea, hay muchas cosas más y lo que intentamos hacer a través de la asociación, desde el punto de vista cultural, ¿eh? Porque ahora te estoy hablando de dos eventos, el del niño y el del cine, que son totalmente culturales, es decir, crear promover la cultura, dar a reconocer, preservar, celebrar, difundir la identidad cultural que se vive a través de algo como puede ser el Día del Niño, que aquí no se celebra,
pero al mismo tiempo también con el Festival de Cine, ¿no? Proyectando ciertas películas que incluso es que para nosotros ni siquiera son conocidas, porque es lo que te digo, o sea, vamos y buscamos así cosas muy, muy, muy específicas, ¿no? Para crear ese contexto del festival, donde la cultura se convierte en un protagonista, donde se ve riqueza, historia, lenguas, paisajes, costumbres, ¿no? Formas de ver el mundo también, ¿no? Y que construye, pues, puentes entre generaciones, entre comunidades, entre territorios y que nos permite pues fomentar un diálogo intercultural, ¿no? También con la comunidad que está aquí y con la gente que es de aquí, de Barcelona. Eso es lo que buscamos. Obviamente hacemos más cosas de networking y esto, pero ahora sí que mi parte y la que más me agrada, más allá de hablar de otras actividades que hacemos con empresas, pues estas culturales me gustan mucho por esa parte, ¿no? Porque además es esto, me hacen ver una forma de sanar, ¿no? De alguna manera, o de distraerme de mi día a día de otras actividades más estresantes. Agradeciéndote como siempre el tiempo que nos has regalado para compartir. Yo traía un guión y el guión lo he machacado, ¿eh? O sea, se ha roto completamente. Hemos entrado por acá por un tema y la misma plática, la misma conversación nos llevó hacia distintos temas y la verdad es que ha salido una charla muy, muy enriquecedora que te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por todo el conocimiento, por las experiencias que nos has compartido. Y antes de cerrar, te quisiera hacer dos preguntas. ¿Qué sueñas para el futuro de la educación digital y la representación femenina en el mundo del videojuego? Esa sería una. Y la segunda, ¿qué le dirías a una mujer mexicana que hoy está considerando migrar para seguir su vocación académica, tecnológica? Sí, la educación en general va más allá de las pantallas, ¿eh? Yo creo que incluso ahora mismo, y lo habrás oído hablar, que empiezan a haber restricciones en cuanto al consumo de pantallas o el uso más bien de pantallas en las escuelas, Sí. precisamente porque esto ya se está volviendo una adicción en algunos casos, ¿no? Se están viendo ahí, sí, pero bueno. Independientemente de esto, ¿qué es lo que creo? Lamentablemente es que todo es digital actualmente y no podemos tampoco ni prohibir que las generaciones que están ahora educándose ni las futuras dejen de usar las plataformas, porque no, es imposible de hacerlo, simplemente es empezar a controlar un poco más el uso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y aquí ya empiezo a mezclar todo el tema de videojuego con educación. Cada vez más va a haber más narrativas más envolventes, es decir, ahora empiezan a hacer todo lo que son los metaversos, la realidad virtual, la realidad aumentada, todo esto, que son otros mundos completamente nuevos que se van a explorar, que ya se están explorando a nivel de publicidad, a nivel de negocios. Es decir, pues hay varios sitios como Decentraland, que es un metaverso en el cual ya se están vendiendo terrenos digitales, que hace ya varios años atrás, cuando existió otro juego llamado Second Life, ya se vendieron ahí, pero es que ahora todas esas cosas que eran de 2013, ahora mismo se están volviendo a rescatar, porque ahora mismo ya está la tecnología preparada para hacer eso y muchas cosas más. Entonces, va a haber cada vez más cosas, vamos a empezar a vivir esa doble dualidad cada vez más fuerte, tanto en realidad como en digital. De hecho, hay una película ¿ves? Casi siempre voy a las películas como para mostrarlo todo, pero hay una película que lo retrata precisamente bien esto, el tema de cómo empiezas a vivir ya tu vida también dentro de este mundo digital, porque finalmente todos estos se convierten en espacios de aprendizaje, de ensayo, de error, de algo que puedes ir haciendo ahí, de simulación de contextos reales, complejos, etcétera. Entonces, cada vez vamos a tener, yo creo que más inmersión ahí, a nivel educativo y a nivel social, cultural, publicitario, de todo tipo. ¿Qué desafíos se nos van a venir? Pues muchos con esto. Tenemos que formar a eso, que los chicos tienen que controlar el tiempo que están en esas pantallas, formar más a los docentes, a las personas que tienen que crear esos espacios dentro, que son los que, en mi caso, yo estoy formando ahora,
y obviamente pues empezar a trabajar todo el tema de cómo esos entornos que no son tradicionales, cómo van a estarse generando de manera colaborativa, de manera de irlos explorando, ya que van a ser, ahora mismo son como vistos como un futuro no muy a largo plazo, pero van a acabar siendo parte de nuestro presente directamente. Eso es lo que veo. En la primera pregunta, la segunda es compleja. ¿Qué recomendaría? Eh, ¿De cualquier edad? De cualquier edad, de cualquier edad. Wow. A ver, ¿en España o en Europa? En cualquier parte del mundo, ¿sabes? O sea, tú tienes la experiencia de primera mano de ser una mujer migrante que en algún momento pensaste en salir fuera del país. No sé si hubo temores o hubo miedos en ese momento S- cuando tomaste la decisión o qué fue lo que te impulsó o tú tenías muy claro y dices, vamos, sabes que lo Es que desconocido, la incertidumbre nunca representó un temor para ti, no sé. no, yo creo que la incertidumbre no, por lo que comentamos al Ujú, inicio, ujú, yo estaba bastante, ya mi vida de niña fue crecer así, migrando de un lado a otro, entonces no había esos temores. Por tanto, claro, pero sí, sí que recomendaría lo mismo, igualmente cualquier sitio, ya sea España, Europa, sea Estados Unidos, cualquier sitio. Cuando llegas tienes que buscar redes de apoyo, eso es súper básico. Da igual, la iglesia, una asociación, un consulado, lo que tú quieras, ¿no? Porque necesitas, conforme llegas ahí, mientras aprendes cómo se vive ahí, todo el tema, pues es muy importante todo el tema de tener un acompañamiento, por lo menos emocional. Luego ya pues, podemos hablar de temas de asesoría legal, ¿no? Que esa es otra historia muy sí. importante. O sea, las comunidades, eso es muy importante, eso es básico para cuando migras, ¿no? Eh, Esto también lo aprendí de los videojuegos, el tema de que es importante la comunidad. Informarte de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Es decir, aprender Ujú, las leyes muy, muy claras de dónde vas. Pero no es lo mismo la legislación aquí en Alemania o en España que en Alemania, que en Estados Unidos, ¿no? O sea, qué puedes hacer, qué no tienes que hacer, qué tienes derechos básicos, etcétera. Todo esto es importante también. ¿Cómo se puede buscar? Pues en ONGs, centros sí, sociales, mismo consulado. Ahora mismo, sí. consulado mexicano ofrece muchos servicios de este tipo. Y importante también, pues depende de dónde vayas, aprender el idioma. Te agradezco el que hayas estado el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir tu historia, tu energía y tu ejemplo. Ha sido un gusto tenerte en esta capítulo, en este episodio de Bitácora Migrante, el podcast. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. No olviden de compartir este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos escuchamos en la próxima entrega. Muchas gracias. Gracias.